Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, como siempre, con un tema tan importante. Hoy nosotros queremos reflexionar, como siempre, esa palabra y esa enseñanza que nos trae Jesucito. Todos, queridos niños, con nuestro cuadernito, con nuestra Biblia, todos ahora atentos a lo que hoy vamos a aprender en nuestra catequesis. Y vamos a ver, querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el mensaje del profeta Oseas. El mensaje del profeta Oseas, queridos niños. Entonces vamos a comenzar a reflexionar, vamos a comenzar a mirar y vamos a entender, porque ya hemos comenzado a decir algo de este profeta tan importante, de este profeta que nos hablaba de un adulterio, es decir, contra Dios. Nos vamos detrás de otros dioses, le cambiamos a Dios. Y también nos hablaba de un adulterio, queridos niños, porque hacemos alianzas externas, alianzas con las cosas del mundo y no nos metemos verdaderamente con las cosas de Dios. Bueno, queridos niños, vamos como siempre a escuchar la palabra de Dios en este día en que estamos viendo cuál es nuestro tema. Entonces, querida Melissa, el mensaje del profeta Oseas. El mensaje del profeta Oseas. Todo eso nosotros lo leemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras amigas. Lectura del libro del profeta Oseas. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi esposa, ni yo soy su marido. Que se limpie de la infidelidad grabada en su rostro y tire afuera la impureza que se pegó a sus pechos, porque si no, la desvestiré y la dejaré desnuda y sin nada como cuando nació. Será entonces igual que un desierto, como tierra sin agua, y morirá de sed. Ya no querré más a sus hijos, porque son frutos de la prostitución, si puesto que su madre se ha entregado y ha perdido su decencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. Y te agradecemos por todo lo que nos regalas. Y así, queridos niños, cuando Dios nos habla y cuando Dios nos dice tantas cosas lindas, nosotros vamos aprendiendo y vamos haciendo un lindo camino, queridos niños. Y bueno, vamos a escuchar entonces ahora, enseguida, y estén atentos. Y por eso les dije que tengan su cuadernito, algo para escribir, porque tenemos que ir aprendiendo, tenemos que dar razones de nuestra fe. Melissa, ¿qué tenemos que hacer? Dar razones de nuestra fe. Todos juntos, queridos niños, así como nos dice San Pedro en su carta que le escribe a los cristianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar razones de nuestra fe. Muy bien, eso quiere decir que tenemos que conocer, tenemos que aprender y dar razones de nuestra fe. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Dos hombres a la vista! ¡Dos hombres a la vista! Oh, pero miren quién es. Bienvenidos. Todavía tienen las cabezas sobre los cuellos, ¿no? Demos gracias al Señor. También Al-Kamil es un hijo de Dios. ¿De verdad ustedes vieron al sultán? Claro que sí, le vimos y hablamos y hemos orado con él. Entonces te pido que también reces por mí, hermano. Claro, lo haré. César. Hermano Estéfano. No. Estéfano, ¿en dónde estabas? ¿De dónde vienes? Acabo de llegar de Asís, Francisco. Nadie me advirtió que vendrías. Vine a decirte que tienes que regresar enseguida. Sin ti todo está yéndose en ruinas. Pero aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. No regresaré. Lee estos documentos. Lo vieron dirigirse hacia el campamento de los saracenos y yo creo que desgraciadamente lo deben haber capturado. Entonces, ¿dónde está Francisco? No lo sabemos, nadie lo sabe. Solo el Padre Eterno en este momento podría responder esa pregunta. En cambio, sabemos que aquí, en la porciúncula, Además, tenemos nuestras reglas que nos guían. en esta casa de Dios hay una comunidad sin padre. La iglesia es madre y quiere que ustedes vivan mejor. ¿Esa te parece la voluntad de Dios? Nadie cambiará las reglas de mis frailes. Este es el último sorbo de agua que tomo. Estarás con los ángeles en el paraíso. Yo los veo, vienen por ti. ¿Cómo se llamaba este pobre hombre? Se llamaba Mateo. Murió como los demás. También ustedes, criaturas, anuncien el Evangelio. Francisco, regresaste. ¿Viste esos frailes? Sí, claro. El primero era Francisco. Yo creí que había muerto en Tierra Santa. Pero no, hasta me saludó. Tú lo viste. ¡Deténganse! Francisco, ¿verdad? Sí.
Parece que Francisco regresó. Lo sé. Toca las campanas con fuerza, hermana. Alabado sea nuestro Señor. Ginepro. Francisco. Vengan adentro. Hermano, aquí estás. Esta es la única regla a la cual deben obedecer mis frailes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo doy por aprobada tu regla y te ordeno a ti que seas obediente a la iglesia y que seas obediente a su pastor. Las palabras que componen nuestra regla son muy claras. Debemos amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado, y ser pobres como Él ha ordenado para poder amar a los pobres, sin que nada de terreno nos lo pueda impedir. Así será nuestro reino en los cielos, lo dijo nuestro Señor, y así está escrito. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y les dio el poder para expulsar demonios y curar todas las enfermedades. La Arquidiócesis de la Santísima Asunción les invita a las jornadas de liberación y sanación con el Padre José Antonio Fortea y el Padre Víctor Luis Cabañas. Este 23 y 24 de octubre de 2021 en el Centro de la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado, Asunción, Paraguay. Más informes al 0994-381-348. Y bueno, ¿y qué hacemos con el pecado? Que el pecado ya no nos domine. Esa me la aprendí bien de San Pablo. No tengo que poner las partes de mi cuerpito al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Pasé la respuesta. 10 sobre 10 en Romanos capítulo 6 versículos 12 al 18. Al Salmo 123 ustedes y yo decimos: el Señor es nuestra ayuda. Fíjense, nuestra vida se escapó como un pajarito de la trampa de los cazadores. La trampita se rompió y nosotros escapamos, porque la ayuda nos viene de nuestro Señor. Con el bautismo, con la confesión, con los santos sacramentos, el matrimonio, la vida consagrada, la comunión, la Eucaristía. Esas son las formas de escapar de las trampas del Señor. Bueno, y hoy Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44, palabras repetidas del Señor. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Y eso lo repite San Lucas. El Señor dice: dichosos aquellos a que están en vela. Al que mucho se le dio en dones se le va a exigir más.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, nosotros, queridos niños, nos encontramos para aprender cosas lindas. Y hoy con un tema que estamos aprendiendo, ¿qué cosa, querida Melissa? El mensaje del profeta Oseas. Todos juntos, queridos niños, hoy estamos aprendiendo sobre... El mensaje del profeta Oseas. Bueno, y entonces por eso que estamos conociendo lo que nos enseña y lo que nos dice, así como escuchamos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el profeta Oseas, queridos niños? Todos tenemos que aprender, todos tenemos que tener algo en nuestro corazoncito porque hemos aprendido lo que nos dice el profeta Oseas. Y vamos a escuchar qué es lo que ahora nos quiere enseñar Jesucito. La metáfora matrimonial que usa el profeta Oseas no es de comprensión inmediata debido a las complejidades culturales, literarias y teológicas que la sostienen. Por lo tanto, para la comprensión de esta metáfora y su uso, necesitamos recurrir a varios campos del estudio del Antiguo Testamento: la religión cananea, las figuras retóricas usadas por los profetas y las ideas y las costumbres sobre el matrimonio en el antiguo Israel. Luego habrá que ver si Oseas permanece en esa misma línea o si se desvía de alguna manera. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que aquí Oseas comienza a utilizar, dice, una metáfora, es decir, queridos niños, una comparación. Él comienza a decir que la relación de amor que tiene que haber de nosotros con Dios es como del matrimonio. Por eso dice la metáfora matrimonial. ¿Cómo dice, queridos niños? La metáfora matrimonial. Porque entonces te está comparando nuestro amor que tiene que haber nosotros con Dios. Es como un matrimonio, papito y mamita que se aman, que se quieren. Así tiene que ser, y más fuerte aún el amor que existe entre nosotros con Dios. Pero algunas veces, queridos chicos, justamente porque hay muchos problemas, algunas veces dice, bueno, esta metáfora no siempre explica todo bien, por algunos problemas culturales, por algunos problemas que lastimosamente nosotros vivimos en nuestra sociedad. Y eso es cierto, queridos niños, porque muchas veces no vivimos tan bien ese amor tan profundo que tiene que haber en nuestra familia, en nuestra casa. Y por eso nos dice que esta metáfora matrimonial que utiliza para hablarnos del amor y de la relación de Dios con su pueblo, a veces no nos dice todo por estos problemitas. Vamos a seguir escuchando un poquitito más, queridos niños, lo que nos dice hoy Jesús. Estudios recientes concluyen que la imagen del profeta casado con una mujer infiel es problemática, dadas sus connotaciones en ocasiones pornográficas y por la violencia contra la mujer que pareciera justificar especialmente en Jeremías y Ezequiel. Además, pareciera mostrar a la mujer como esencialmente pecaminosa y, para completar, no es el tipo de metáfora que un predicador pueda suavizar o reemplazar para quitarle lo problemático. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aquí está el aspecto problemático cuando se le presenta a una mujer, ¿verdad?, que está haciendo las cosas muy mal. Entonces, no es, dice, la mejor metáfora, a pesar de que es una metáfora, una comparación, queridos niños, muy fuerte, muy directa, porque el profeta Oseas lo que quiere enseñarnos es que cuando nos queremos, cuando nos dejamos de lado, cuando le dejamos y le abandonamos a Dios, es como cuando nosotros estamos peleados. Y ese es el problema que muchas veces nosotros vemos. La relación entre las personas, queridos niños. Porque al final, la palabra de Dios, a través del profeta Oseas, nos quiere ayudar a amarnos, a querernos y no ser así de esta manera, algo infiel, algo que se aleja de Dios, algo que vive y hace por su cuenta, queridos niños. Vamos a seguir escuchando qué más nos enseña hoy Jesús en esta catequesis.
Toca preguntar también si la metáfora que se crea afecta nuestra perspectiva de las partes que la componen: Dios, la mujer, Israel y el hombre. ¿Qué le hace la metáfora a cada componente? La otra pregunta es si estas metáforas refuerzan los estereotipos negativos que ya existen. Es decir, ¿de qué manera afectan las metáforas así nuestra percepción de las mujeres? Así las cosas, no podemos pasar por encima de estos textos y decir que es solo una metáfora, como si el lenguaje figurado fuera decorativo nada más. Entonces, ahí está, queridos niños, lo que nos dice hoy el profeta Oseas. De cierta manera, esta imagen que se utiliza aquí nos puede golpear un poco. No es ninguna imagen decorativa, no es un adornito simplemente lo que está diciendo, sino que es una problemática muy grande, es un problema grande, queridos niños, cuando nosotros nos damos cuenta que somos sobre todo infieles a Dios. Pero esa infidelidad a Dios es igual que cuando nosotros estamos todos peleados, esa infidelidad, esa cosa negativa que hay en nuestra relación. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos fieles, que seamos buenos, que le sigamos, que escuchemos su palabra y que hagamos bien las cosas. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con el día de hoy, la palabra que viene a nuestro encuentro, luz que ilumina, la lámpara que nos va acompañando y nos va mostrando este sendero de Dios. Romanos capítulo 6 del 12 al 18. Ofrézcanse a Dios. Ofrézcanse a Dios. Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido y libres del pecado, se hicieron esclavos de la justicia. Queridos hermanos, por eso justamente nos dice, ofrézcanse a Dios. Tenemos que ofrecernos directamente porque el Señor nos está invitando a hacer este camino de liberación. Este es el verdadero camino de liberación, queridos hermanos. Se dan cuenta que tenemos que entender bien la palabra de Dios, cómo nos invita a liberarnos. Es la fuerza de Dios ciertamente. Los signos que nosotros hacemos en lo que le llamamos misa de liberación, oración de liberación, en realidad son momentos rituales, momentos simbólicos que nos ayudan a nosotros para traer la presencia de un Dios, pero verdaderamente el que nos libera es Dios. El que verdaderamente nos libera es la fuerza del Espíritu de Dios que actúa, ¿verdad?, en nuestra vida. ¿Pero por qué? Y porque justamente nosotros nos ofrecemos, como dice Pablo, a Dios. Si nosotros estamos endurecidos a la voz de Dios, y justamente porque estamos centrados, aferrados y cerrados a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de ser. Ya entonces este día
tome en mí de pepuacabe. Y que podamos también nosotros ofrecernos a Dios, que nos libera, que nos salva, que nos cambia y que nos renueva en nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y estamos viendo nosotros con el profeta Oseas, queridos niños. Y esta metáfora que nosotros vemos del matrimonio, vamos a ver un poco, queridos niños. Va a venir la primera preguntita, a ver si ustedes recuerdan de todo lo que estamos estudiando y leyendo del profeta Jonás, y del profeta Oseas, y del profeta Isaías, y del profeta Jeremías, y los profetas del profeta Ezequiel, tantos profetas que ya fuimos pasando, queridos niños, y estudiando. ¿Cuáles son los términos y cuáles son las metáforas tan lindas que a nosotros nos hacen aprender y nos hace comprender el mensaje de Jesús? Entonces, la primera preguntita es, ¿por qué esta metáfora matrimonial parece que no es tan comprensible, queridos niños, para muchas personas? La metáfora matrimonial no es de comprensión inmediata por su complejidad cultural, literaria y teológica. Entonces aquí está el problema, queridos niños. La comprensión, entonces, me vas a repetir, querida Melissa, ¿cuáles son las 3 comprensiones que no son fáciles? Cultural, literaria y teológica. Lo cultural quiere decir, queridos niños, que algunas veces en nuestra cultura miramos y vemos verdaderamente situaciones difíciles de hablar con respecto a lo que está utilizando el profeta Oseas. Luego, en el aspecto literario también. No es fácil escribir así directamente y como que acusando literariamente. Y sobre todo en el sentido teológico. Es decir, parece que desde la teología nos cuesta más entender que Dios le pida a Oseas semejante cosa, comparando esta relación del matrimonio. Muy bien, queridos niños, y ahora atención para ver si pueden responder esta tercera preguntita. ¿Por qué, queridos niños, la figura aquí del matrimonio de la mujer es un poco problemática en este libro del profeta Oseas? La figura de la mujer es un poco problemática porque no es un mensaje que se puede reemplazar o suavizar. No se puede, queridos niños, reemplazar o suavizar esta situación tan dura que está diciendo el profeta Oseas. Oseas utiliza terminologías muy duras de adulterio, de alejamiento de Dios. Y todo eso entonces, queridos niños, no se puede reemplazar con otras palabritas. No se puede entonces, queridos niños, darle otro nombre. Y por eso es que el profeta Oseas está utilizando esta metáfora del matrimonio, pero que no es fácil entonces el comprender. Muy bien, queridos niños, y como siempre nos vamos despidiendo de nuestra catequesis. Vamos a rezar hoy a nuestra mamita que nos quiere mucho. Vamos a poner juntas nuestras manitos y le vamos a rezar a la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, recibamos ahora la bendición de Jesús, que nos quiere mucho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos y volvemos la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.